Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. Pongámonos en contexto. Para febrero de 1941, Rommel llega a Libia para ponerse al frente del Afrika Korps y de las fuerzas italianas. Inicialmente, Rommel debía estar a la defensiva, pero pronto se dispuso a combatir a los británicos y expulsarlos del norte de África y Oriente Próximo, además de hacerse con el petróleo árabe. El norte de África era una zona de combate inmensa, pues el desierto de Libia se extendía a lo largo de miles de kilómetros de arena hasta Egipto, sin prácticamente obstáculos. Este casi limitado escenario permitía a las fuerzas mecanizadas poner en práctica de la forma más pura posible el combate mediante maniobras operacionales de gran movilidad, pero eso necesitaba de grandes cantidades de combustible. Para acabar con los ingleses se necesita información y, sobre todo, de los territorios que controlan, y Palestina era de gran importancia. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los alemanes para conseguirla? Bien, 2 meses después, el prisionero número 26.336 del campo de concentración de Dachau iba a averiguarlo con sorpresa. Este es nuestro personaje. Pues esta es a grandes rasgos su historia, la enigmática historia de Paul Falkenhayn alias Koch, tal y como se relató él mismo al historiador, periodista, novelista y político israelí Michel Bar-Zohar, que la reconstruyó en un libro llamado Koch, el espía judío de Hitler, que se editó en 1971 en España por Editorial Juventud. Nuestro personaje nació en 1892 y provenía de una acaudalada familia judía alemana. Su abuelo paterno era nada menos que rabino en Mulhausen, en la región de Turingia, y él era hijo único de un estricto comerciante metalúrgico y de la hija menor de un rico peletero, por lo que su posición económica fue siempre más que desahogada. Ello unido a una ideología familiar tirando a conservadora y a un exaltado patriotismo imperialista lo llevaría, como a tantos otros jóvenes alemanes de su generación, a alistarse entusiasmado como voluntario cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en la que resultó condecorado varias veces y ascendió hasta llegar a teniente. Finalizada la guerra, tras trabajar como curtidor, contraer matrimonio y pasar varios años viajando por el Extremo Oriente, divorciarse, arruinarse con el crack del 29, volver a casarse y perder a su segunda esposa en un trágico aborto clandestino, un desmoralizado pero todavía ferviente nacionalista, Falkenhayn votaría en 1932 a Adolf Hitler. ¿Es que no se leyó Mein Kampf, que llevaba ya a la venta desde hacía varios años? Tras la llegada de los nazis al poder, comenzó el hostigamiento, pérdida de sucesivos trabajos, detenciones arbitrarias, miedo constante. Tras infructuosas gestiones con el vicecónsul británico en Frankfurt para que le procurase un visado con el que escapar a Londres, y ya estallada la guerra, a finales de 1939, un igualmente baldío intento de alistarse en la Wehrmacht. Hay que recordar que ya había en la Wehrmacht unos 150.000 soldados parcialmente judíos, los llamados Mischling. Y uno de estos alemanes parcialmente judíos que llegaron incluso a cargos importantes dentro de la Wehrmacht fue el mariscal de campo Erhard Milch, que tuvo un papel importante en el desarrollo de la Luftwaffe. Milch era un Mischling de primer grado, pero gracias a su amistad con Hermann Göring consiguió un certificado de pureza racial. Incluso en las SS, aunque pueda parecer paradójico, hubo algunos oficiales que no cumplían con la pureza exigida para entrar en la organización. De todos modos, el rango que llegaron a tener la mayor parte de estos Mischling era como mucho de suboficial. Incluso muchos lograron mantenerse en el ejército ocultando su ascendencia judía, o gracias a su valentía en el campo de batalla. La posibilidad de mantenerse de modo más o menos regular en el ejército de los Mischling de primer grado terminó en 1940, cuando Hitler ordenó su expulsión. En esta situación se encontró precisamente Werner Goldberg. Su padre era de ascendencia judía, pero había abrazado la religión luterana, y su madre era cristiana. Goldberg participó en la campaña de Polonia en el 39 y llegó a ser considerado el soldado alemán ideal, según el diario Berliner Tageblatt, llegando a aparecer en carteles de reclutamiento. Otros no tuvieron tanta suerte y llegaron a ser deportados a los campos de concentración,
Aunque entre los Mislingue hubo un puñado a los que no les importó unirse, desde luego, a los verdugos de sus semejantes. Algunos héroes medio judíos fueron, por ejemplo, el soldado Wolfgang Gunther, que manejaba un cañón de asalto en el frente del este, con el que destruyó en un día varios tanques rusos, por lo que ganó la Cruz de Hierro. O el capitán Klaus von Schmeling-Richthofen, que cayó en combate al frente de sus hombres en Polonia. Fue enterrado con honores, cubierto con la bandera de la Cruz Gamada. Otro también fue el piloto de caza Siegfried Mitch, que derribó nada menos que 95 aviones enemigos, siendo un as, y obtuvo la Cruz de Caballero. Por otro lado, también está el capitán del buque corsario Atlantis, Bernard Roch, que logró hundir o capturar 22 navíos aliados. Volviendo con nuestro amigo, una noche de verano de 1940 llamaron a su puerta. La suerte estaba echada. Ahora era Untermensch, un subhumano, como la ideología nazi calificaba a los judíos y otras etnias consideradas inferiores. En abril de 1941 está en el campo de Dachau. Se le había infectado una herida en la espalda y tuvo que ir a la enfermería. Y desde luego en un campo de concentración como podía ser Dachau, ir a la enfermería era sinónimo de cámara de gas y crematorio. Pero para su sorpresa, el equipo médico le preguntó por su salud y le limpiaron la herida. Luego le dieron de baja para trabajar en el campo y se ordenó que se quedase allí ingresado hasta que se restableciera y que no le faltara comida y bebida en abundancia. Y desde luego, ya Fackenheim, casi 50 años que tenía, pues no esperaba de la vida, pensaba que iba a morir. Y bueno, desde su nueva y confortable cama podía ver el humo negro de los crematorios. El infierno continuaba igual que siempre para los miles de prisioneros de Dachau, pero a él desde luego le aguardaba un destino totalmente diferente. Tras una semana descansando en la enfermería, volvieron a llamarle. En las oficinas le esperaban 2 agentes del Abwehr, el servicio de inteligencia de Canaris. Amablemente le invitaron a sentarse. Le dijeron: Herr Fackenheim, hemos venido a hacerle una pregunta. ¿Le gustaría salir de aquí? Sabemos unas cuantas cosas de usted. Durante la Gran Guerra se distinguió en el campo de batalla y luchó con valentía por su país. Ciertamente, durante la Gran Guerra sirvió en el 63º Regimiento de Artillería de Campo y había combatido en Francia. En una ocasión, una importante línea telefónica quedó destrozada por las bombas y él se presentó voluntario y le arregló la conexión bajo desde luego un intenso fuego francés. Por ello obtuvo la Cruz de Hierro de segunda clase. En aquella época no importaba si eras judío o no, y hasta más tarde se ganó la Cruz de Hierro de primera clase. Cuando en Alemania empezó la persecución antisemita, siguió llevándola incluso como un gesto de desafío. La condecoración no había servido, sin embargo, la noche en que la Gestapo lo envió en un tren con destino a Dachau, tan solo 9 meses antes. Pues ante la pregunta que le hicieron, tuvo muy clara la respuesta. Sí. Unas horas más tarde salía del campo, sentado en un Mercedes, con la ropa que vestía el día de su detención. La Cruz de Hierro lucía de nuevo en su pecho. Al menos, eso es lo que contaba en el libro Koch, el espía judío de Hitler. El viaje acabó en Bruselas, donde fue alojado en una discreta pensión con todos los gastos pagados y recibió un documento de identidad con su nuevo nombre, Paul Koch. Todavía desconocía qué tenía que hacer, pero el Abwehr lo tenía ya a su merced. En el momento de su liberación, Fackenheim prometió cooperar a cambio de la protección de su madre, Eda, que vivía sola en Frankfurt. Su mayor miedo era que acabara en un campo de concentración. El Abwehr aceptó, y poco después un desconocido se presentó en casa de Eda y le entregó el primero de una serie de sobres mensuales con 300 marcos, una cantidad desde luego nada desdeñable para un judío, desde luego en aquellas circunstancias. Pronto comenzó el entrenamiento, básicamente centrado en el aprendizaje del código Morse. Su entrenador era un tal Hans Müller, un hombre afable y vestido de civil, que iba a visitarlo a la pensión cada mañana. Durante varias semanas, Fackenheim le preguntó una y otra vez a Müller en qué consistía la misión, sin conseguir en ningún momento que se lo aclarara. Esto le hacía tener pesadillas sobre Dachau y sentirse culpable por su libertad.
También, desde luego, le asaltaban las dudas sobre el motivo por el cual lo habían escogido a él. Él creía que fue un favor de Goering, a quien conoció en la Gran Guerra. De hecho, Paul le había escrito para protestar la primera vez que lo echaron del trabajo por ser judío, sin que Goering moviera un dedo en su favor. Fackenheim, ahora Koch, fue trasladado a Berlín, y semanas más tarde a Atenas, ocupada por los alemanes. Allí llegó el mismo día 22 de junio de 1941, el mismo día en el que Hitler lanzaba la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. En Atenas le pusieron a prueba unos agentes que lo emborracharon y lo acribillaron a preguntas. Estuvo tan torpe que casi lo mandan de vuelta a Dachau. Finalmente, su entrenador Müller decidió que había llegado el momento de contarle, por fin, el plan. En el verano de 1941, los alemanes avanzaban en todos los frentes, incluyendo al norte de África, donde el siguiente objetivo de Rommel era el estratégico Canal de Suez. Para que esto tuviera éxito, necesitaban conocer las posiciones británicas en la zona, y era ahí donde entraba el juego Fackenheim o Koch, que debería hacer de espía en Palestina, que por entonces era un mandato británico. Palestina se había convertido en el refugio de miles de judíos que huían de la Alemania nazi. Así que un judío que hablaba inglés con experiencia militar y de probada lealtad a su patria resultaba el candidato ideal para pasar inadvertido. La promesa de Müller de que solo recabaría información sobre los británicos y no sobre los judíos venció las últimas reticencias que tenía Fackenheim. Continuó con su entrenamiento durante un par de meses más, en el que aprendió a usar la radio, a encriptar mensajes y a saltar en paracaídas. Para la misión le darían un radiotransmisor y un ejemplar de la novela francesa L'Enquête de Henri Bosco, que se usaba para el código con el que mandar información, así como 500 libras para mantenerse en territorio enemigo. Por fin, el 10 de octubre de 1941, en una noche sin luna, un bombardero alemán Henkel 111 pintado de negro sobrevoló Haifa a escasa altitud. Fackenheim descendió, flotando con su nueva identidad, Paul Koch. Mientras descendía, Koch desconocía que tan solo era un peón en un juego despiadado, ni sabía que su misión estaba destinada a fracasar. Cuando la Abwehr lo sacó de Dachau, varios nazis de alto rango, entre ellos el todopoderoso Heinrich Himmler, principal enemigo de Canaris, montaron en cólera. Para ellos, un judío siempre traicionaría a Alemania, y que desde luego no debía haber sido liberado bajo ningún concepto. De hecho, es el único caso acreditado documentalmente. Aunque, bueno, también se cree que por aquella época también se reclutaron algunos espías judíos armenios, incluso a uno polaco. Desde las SS de Himmler hicieron todo lo posible para desacreditar a Fackenheim y a Abwehr, y en varias ocasiones Canaris y Müller consiguieron cubrirle. Pero vamos, decidido a abortar la operación, Hitler ordenó entonces filtrar información y bulos a los británicos. Koch fue presentado como un peligroso y consumado espía, por lo que cuando saltó sobre Haifa, el ejército británico ya estaba en alerta. Para colmo, en pleno descenso se rompió la correa que sujetaba el equipo de radio, que cayó al suelo. Bueno, pues tras haber conseguido aterrizar ileso, aunque perdió la radio, en un viñedo, y después de que un tipo que dijo querer ayudarle le robó todo el dinero que llevaba encima, el novato agente secreto decidió utilizar su identidad falsa, Paul Koch, para entregarse a los soldados británicos, asegurando que era un refugiado judío alemán y que había llegado en un pesquero en busca de asilo. Varias horas de interrogatorio acabaron por agotarlo física y mentalmente, y le hicieron confesar toda la historia. No le sirvió de nada, y pasados unos días lo trasladaron fuertemente escoltado a Egipto. En el cuartel general británico en El Cairo estaban convencidos de que Fackenheim era en realidad el superagente que estaban buscando. Desde luego no ayudó a desenmarañar el asunto que hubiera aterrizado en Palestina, en medio de una extraña red de coincidencias. No era solo que los nazis hubieran convencido a los británicos de la inminente llegada de un importante espía, sino que además su nombre, Fackenheim, y su alias, Koch,
guardaban una gran similitud con los de otros sospechosos. Los ingleses llevaban mucho tiempo tras una agente llamada Paula Koch, y a la vez varios informes del servicio de inteligencia aseguraban que un militar alemán de nombre Fackenheim estaba intentando crear una quinta columna en Siria y el Líbano. Menuda casualidad. Así las cosas, convencidos de que habían dado con una destacada red de espionaje, los británicos se mostraron decididos a hacerle confesar la verdad. Una vez en el Cairo, fue inmediatamente trasladado al centro de detención de Maadi, en las afueras de la ciudad, donde le sometieron a interminables días de tortura psicológica. Por otra parte, preocupado por lo que pudiera ocurrirle a su madre, al no dar señales de vida a Lauber, Fackenheim trató de hacer llegar a esta un mensaje en Morse a través de otro preso alemán, que resultó ser un cebo de los ingleses, lo cual evidentemente empeoró todavía más aún su situación. Por fortuna para él, poco después el octavo ejército británico entró en Libia y el interés por su caso ya tuvo menos interés, así que decayó rápidamente. Tras pasar varios meses encerrado, Fackenheim fue juzgado por espionaje y pudo al fin contar con un abogado defensor. Ninguna de las partes sería capaz de presentar pruebas contundentes, tanto la defensa como la acusación, y el proceso acabó con la absolución del acusado. El fallo, no obstante, no condujo a su liberación. Fue enviado a un campo de internamiento en Latrun, en Palestina, donde al menos tuvo la posibilidad de moverse libremente y hablar con otros prisioneros. Allí estuvo retenido hasta la caída definitiva del Tercer Reich en 1945. Posteriormente lo transfirieron al campo de concentración de Neuengamme, en Hamburgo, ahora bajo control aliado, y un año más tarde recuperó la libertad. El 23 de junio de 1946 pudo al fin regresar a una Frankfurt que estaba en ruinas. La casa familiar estaba vacía. En ese momento se enteró de que su madre había sido detenida en 1943 y enviada al campo de concentración de Theresienstadt, en donde había muerto. Destrozado, Paul Fackenheim, el forzoso y fallido espía judío de Hitler, se recluyó para siempre en una pequeña ciudad cercana a Hamburgo. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que comenta, dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.